Los candelabros de Ashworth House resplandecían con 1000 velas, su luz fragmentándose sobre el cristal y la plata hasta que el salón de baile entero parecía brillar como algo conjurado en un sueño febril. Y Lady Arabella Thornfield se encontraba en la periferia de este deslumbrante espectáculo, con las manos enguantadas entrelazadas frente a su vestido gris paloma, observando cómo el hombre al que había amado en silencio durante 3 años se arrodillaba ante su amiga más querida. El duque de Ashworth, alto, devastadoramente apuesto, con un cabello oscuro que caía con precisión sobre su frente aristocrática, sostenía la mano de Lady Caroline Ashby con la cuidadosa formalidad que caracterizaba todo lo que hacía, y su voz, esa voz profunda y resonante que Arabella había memorizado de un centenar de conversaciones fugaces, se extendió por el repentino silencio del salón de baile mientras pronunciaba las palabras que sellarían el destino de Arabella. Lady Caroline, me haría el más grande de los honores si consintiera en convertirse en mi duquesa. La inspiración colectiva de los 300 miembros de la alta sociedad fue como el susurro de la seda contra el mármol, y Arabella sintió que algo dentro de su pecho se resquebrajaba con tal precisión que se maravilló de que nadie pudiera oírlo, ese terrible sonido de un corazón rompiéndose limpiamente en dos. Ella había sabido que este momento llegaría, por supuesto. Lo había sabido desde el instante en que Caroline le había confiado 3 semanas antes que el duque había solicitado permiso para cortejarla. Lo había sabido con la sorda certeza de quien observa cómo se acumulan nubes de tormenta en el horizonte, inevitables e inexorables. Sin embargo, saberlo y presenciarlo resultaron ser 2 especies de dolor completamente diferentes. El rostro de Caroline, encantador y sereno como un camafeo, floreció de placer mientras murmuraba su aceptación, y el salón de baile estalló en un educado aplauso, manos enguantadas, creando un sonido como una lluvia suave, mientras Arabella permanecía inmóvil en su rincón sombrío, su rostro dispuesto en la agradable expresión de vago contentamiento que había perfeccionado a lo largo de 23 años de ser ignorada, sencilla, a salvo en su invisibilidad. Pensó en la primera vez que realmente lo había visto, 3 años atrás, en el baile de los Pemberton, cómo se había reído de algo que Lord Hartwig dijo, su rostro entero transformándose con genuina alegría, y cómo esa risa la había golpeado como un golpe físico, alojándose en algún lugar bajo sus costillas donde había permanecido desde entonces, un hermoso dolor que había aprendido a llevar. Pensó en la fiesta en el jardín de Rosewood, donde él había pasado a su lado sin verla, tan absorto en una conversación sobre la gestión de fincas que ella bien podría haber sido otro arbusto ornamental, y cómo se había quedado allí, respirando el aroma de las rosas y su colonia, sándalo y algo indefinidamente masculino, grabándolo en su memoria como un avaro que atesora oro. Pensó en la subasta benéfica, donde sus manos se habían rozado accidentalmente al alcanzar ambos el mismo folleto, y cómo él le había sonreído con una cortesía distante, la sonrisa que uno le da a cualquier extraño, a cualquiera que no importa, antes de volverse para hablar con alguien importante, alguien visible, alguien que no era ella. Ahora estaba comprometido con Caroline, la hermosa y vivaz Caroline que dominaba cada habitación en la que entraba, y Arabella comprendió con la claridad de la desesperación absoluta que sonreiría durante las festividades del compromiso, que ayudaría a planificar la boda, que sería la dama de honor, y lo vería prometerse a otra, porque eso era lo que hacían las mujeres invisibles. Apoyaban, facilitaban,
se hacían útiles en los márgenes de la felicidad de otras personas. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. El anuncio formal apareció en The Morning Post. 3 días después, tinta negra sobre papel crema, declarando a todo Londres que Su Gracia, el Duque de Ashworth, había asegurado la mano de Lady Caroline Ashby, y que cualquiera que hubiera imaginado su nombre en esa posición tuviera la amabilidad de expirar de envidia. Y Arabella lo leyó durante el desayuno, mientras su madre parloteaba sobre qué magnífica unión era, lo bien que le había ido a Caroline, cómo el duque era todo lo que un caballero debía ser, con título, rico, apuesto, de principios. Y no era maravilloso que Arabella estuviera tan íntimamente involucrada en los preparativos de la boda, siendo la amiga más querida de Caroline, y todo eso. Arabella murmuró las respuestas apropiadas mientras la tostada se convertía en ceniza en su boca, mientras recordaba el recital benéfico de hacía 2 años, cuando el duque se había parado junto al pianoforte, escuchando a una soprano masacrar un aria perfectamente inocente, y Arabella había cruzado su mirada y visto el destello de diversión compartida allí, solo por un instante, antes de que su atención fuera reclamada por Lady Hartwig, y Arabella se hubiera vuelto invisible de nuevo, un fantasma que rondaba los márgenes de su conciencia. Recordó la tarde en los jardines de Kew, cuando había estado dibujando las orquídeas exóticas en el invernadero, y él había pasado, inmerso en una conversación sobre la reforma agrícola, y ella había contenido la respiración como si al permanecer perfectamente quieta pudiera preservar el momento de su proximidad, pudiera de alguna manera absorber a través del aire cálido entre ellos alguna esencia de él para sostenerla durante la larga sequía de su ausencia. Recordó la última Navidad en la finca de los Blackwood, antes de que la enemistad se intensificara hasta su amargo punto actual, cuando se le había caído el abanico y él lo había recogido, sus dedos rozando los de ella al devolvérselo, y ella había balbuceado algún agradecimiento idiota mientras su corazón martilleaba tan fuerte que estaba segura de que todos en el salón podían oírlo, un redoble de anhelo desesperado que la acompañaba a donde quiera que él estuviera. Cuando Caroline la había convocado esa tarde a su salón, radiante de felicidad, atrayendo a Arabella a un abrazo que olía a agua de rosas y alegría, Arabella había fabricado una sonrisa desde lo más profundo de sus reservas de autopreservación y había ofrecido felicitaciones que sonaban genuinas, incluso para sus propios oídos. Había escuchado el relato sin aliento de Caroline sobre la proposición con exclamaciones apropiadas de deleite, había estado de acuerdo en que sí, el duque era todo lo maravilloso, sí, Caroline era la mujer más afortunada de Inglaterra, sí, por supuesto que Arabella se sentiría honrada de servir como dama de honor, como si su corazón no se estuviera desangrando activamente dentro de su pecho, manchándolo todo de carmesí, mientras su rostro permanecía agradablemente compuesto. Caroline no había notado nada, no había visto nada más allá de su propia felicidad, y Arabella ni siquiera podía guardarle rencor por ello, porque Caroline nunca había sabido, nunca había sospechado que su amiga tranquila y sencilla albergaba sentimientos por alguien, y mucho menos por el duque, y Arabella se había asegurado de eso. Había guardado su secreto con la vigilancia de alguien que protege algo infinitamente precioso e infinitamente frágil. Esa noche, sola en su alcoba con las cortinas corridas contra la luz moribunda, Arabella se había permitido exactamente 10 minutos para llorar, grandes sollozos desgarradores que sacudían su cuerpo, antes de lavarse la cara, enderezar la espalda
y tomar la decisión que había gobernado su existencia desde entonces. Enterraría este amor tan profundo que incluso ella podría olvidar que estaba allí. Desempeñaría su papel con tal gracia que nadie adivinaría jamás la devastación que había debajo. Sería la amiga perfecta, la dama de honor perfecta, la testigo perfecta de la felicidad de otra persona, porque eso era todo lo que a las mujeres invisibles se les permitía ser. El vizconde Damien Blackwood entró en el baile de los Pemberton 3 semanas después del anuncio del compromiso del duque, como un frente de tormenta que se mueve a través de un cielo por lo demás plácido, y la respuesta colectiva de la compañía reunida fue un escalofrío de deliciosa alarma, pues Blackwood era todo lo que el duque no era: peligroso donde Ashworth era de principios, escandaloso donde el duque era irreprochable, devastadoramente apuesto de una manera que sugería pecado en lugar de salvación, con un cabello tan negro como la medianoche y ojos del color del humo y los secretos. La enemistad entre las familias Ashworth y Blackwood se remontaba a 3 generaciones, a alguna disputa sobre tierras y honor que se había calcificado en el tipo de odio que se vuelve casi ritualista, cada afrenta engendrando otra hasta que la causa original se perdía bajo capas de agravios acumulados, y toda la sociedad entendía que el duque y el vizconde eran enemigos mortales, que se movían por la esfera social de Londres como fuerzas magnéticas opuestas, repeliéndose con tal consistencia que las anfitrionas a menudo tenían que elegir a qué hombre invitar para que sus salones no se convirtieran en campos de batalla. Arabella estaba de pie junto a Caroline cerca de la mesa de refrescos, escuchando la animada discusión de su amiga sobre los menús del desayuno de bodas con Lady Hardwicke, cuando sintió, más que vio, la mirada de Blackwood posarse sobre ella con el peso de una intención deliberada, y cuando levantó la vista, sorprendida, lo encontró observándola con una expresión de interés especulativo que le erizó la piel con recelo y algo más que no pudo nombrar. Cruzó el salón de baile con la gracia depredadora de un lobo moviéndose entre ovejas, ignorando los susurros que seguían a su paso, los abanicos que se agitaban con excitación escandalizada, las madres que acercaban a sus hijas como si su reputación de perdición pudiera ser contagiosa, y se detuvo directamente frente a Arabella con una reverencia que estaba precisamente calibrada para ser correcta, mientras de alguna manera sugería incorrección, sus ojos gris humo sin apartarse de su rostro mientras solicitaba el honor de una presentación. Caroline había realizado la presentación con evidente renuencia, su voz tensa por una preocupación protectora, y Arabella había ofrecido su mano, sintiendo como si de alguna manera hubiera tropezado en una obra de teatro donde todos sabían sus líneas excepto ella, observando cómo Blackwood llevaba sus dedos enguantados a sus labios en un gesto que duró precisamente un segundo más de lo que dictaba la propiedad, su mirada sosteniendo la de ella con una intensidad que le cortó la respiración a pesar de sí misma. Al otro lado del salón había visto al duque tensarse, había observado cómo su mandíbula se apretaba y su mano se cerraba alrededor de su copa de champán, hasta que casi esperó que el cristal se hiciera añicos. Había observado la forma en que su atención se fijaba en su interacción con Blackwood, con la furia concentrada de un hombre que presencia una afrenta personal, y por primera vez en 3 años, se había sentido verdaderamente vista por él, incluso si lo que él veía era simplemente un peón en su antigua rivalidad. Blackwood se había demorado en la conversación, preguntando sobre sus intereses con una cortesía que parecía genuina, comentando sobre un libro que ella había mencionado haber visto que llevaba la semana anterior en Hatchards.
lo que significaba que la había notado, que realmente la había observado cuando se creía invisible, y Arabella había sentido florecer la confusión junto con algo que podría haber sido ira, porque seguramente esta atención era calculada, seguramente ella era simplemente un instrumento conveniente a través del cual herir al duque, y sin embargo había algo en la manera de Blackwood que sugería capas bajo lo obvio, profundidades que desmentían su reputación de simple libertino y canalla. La proposición llegó 2 días después, en la fiesta en el jardín de Lady Worthington, bajo un cielo que amenazaba lluvia y que hacía que los invitados se agruparan bajo los pabellones de seda a rayas como mariposas buscando refugio, y Blackwood encontró a Arabella de pie sola cerca del cenador de rosas, fingiendo admirar los especímenes de floración tardía, mientras en realidad se escondía de las miradas compasivas de las matronas que habían comenzado a susurrar sobre lo trágico que era que la pobre Lady Arabella probablemente permanecería soltera, una asistente perpetua a la felicidad de otras mujeres. Se había acercado con esa misma gracia depredadora, se había parado lo suficientemente cerca como para que la propiedad dictara que ella debería retroceder, pero se encontró paralizada en su lugar. Observando cómo él la examinaba con una expresión que parecía catalogar cada detalle de su apariencia como si la estuviera grabando en su memoria, y luego había hablado con una franqueza que le robó el aliento, diciendo que encontraba su compañía inesperadamente atractiva, que deseaba conocerla mejor, que tenía la intención de cortejarla adecuadamente si ella se lo permitía, y todo el jardín pareció contener la respiración esperando su respuesta. El primer instinto de Arabella había sido la negativa, había sido protegerse de convertirse en un mero instrumento en su guerra contra el duque, pero mientras abría la boca para declinar cortésmente, divisó al duque al otro lado del césped de pie, junto a Caroline, su atención supuestamente en su prometida, pero su mirada fija con precisión láser en Arabella y Blackwood, su mandíbula apretada de esa manera particular que indicaba una furia apenas contenida, y algo rebelde cobró vida en su pecho, algo que susurró que quizás ser notada, incluso como un peón, era mejor que permanecer invisible, que quizás ser el centro de atención en un escándalo era preferible a ser olvidada en la virtud. Había aceptado la proposición de Blackwood con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Había accedido a un baile en la próxima fiesta, a un paseo en carruaje por Hyde Park, a cualquier cortejo público que él deseara llevar a cabo, y observó cómo sus ojos se abrían ligeramente con lo que podría haber sido sorpresa o aprobación o posiblemente triunfo, aunque debajo de eso creyó detectar algo más, algo que se parecía casi a un placer genuino. Y los susurros que estallaron a su alrededor fueron inmediatos y viciosos y extrañamente estimulantes. La alta sociedad asumió de inmediato que entendían el juego que se estaba jugando, que Blackwood estaba cortejando a Lady Arabella puramente para antagonizar al duque, que la tranquila chica discreta se había convertido de alguna manera en el campo de batalla sobre el cual se disputarían antiguos agravios, y Arabella descubrió que no le importaba lo que pensaran, descubrió que después de 3 años de cuidadosa invisibilidad estaba saliendo a la luz con una imprudencia que se sentía como libertad, o al menos como la prima desesperada de la libertad, del tipo que llega cuando crees que no tienes nada que perder. Esa noche, despierta en su alcoba, mientras la luz de la luna pintaba cuadrados de plata en el suelo, Arabella había examinado su decisión desde todos los ángulos, se había preguntado si estaba siendo insensata, si estaba cortejando una desilusión de una variedad completamente diferente, si aceptar la atención de un hombre con fama de peligroso y sin principios era el acto de una mujer que finalmente
reclamaba su albedrío o simplemente la jugada desesperada de una que había sido ignorada durante demasiado tiempo, y descubrió que no podía responder, que sólo podía reconocer que por primera vez en años sentía algo más que una melancolía resignada, sentía el peligroso aleteo de la posibilidad, incluso si esa posibilidad pudiera destruirla, porque al menos la destrucción era una especie de transformación y la invisibilidad era una especie de muerte. El baile de Coventry, 3 noches después, ardía con la luz de las velas que transformaba el gran salón de baile en algo entre catedral y teatro, y todos los ojos se volvieron cuando el vizconde Blackwood llegó precisamente en el momento en que la orquesta comenzaba a afinar sus instrumentos, moviéndose entre la multitud con Arabella del brazo, como si tuviera todo el derecho a escoltarla, como si los susurros de asombro y los jadeos apenas disimulados de la alta sociedad reunida fueran la música que acompañaba su entrada, y Arabella sintió el peso de 1000 miradas sobre ella como una presión física contra su piel. Se sintió transformada de una flor de invernadero invisible a un escándalo espectacular en el espacio de una sola velada. El vals comenzó con el primer barrido de los violines, y Blackwood la llevó a la pista con una mano en su cintura que era perfectamente correcta en su colocación, pero que de alguna manera se sentía posesiva en su certeza, sus ojos gris humo sosteniendo los de ella con una intensidad que hizo que el abarrotado salón de baile pareciera contraerse hasta que sólo quedaron ellos dos, suspendidos en la luz de las velas y la música, girando por el espacio mientras la sociedad observaba con fascinación voraz. Y Arabella descubrió que ser el centro de atención era a la vez aterrador y embriagador, que el escándalo tenía un sabor como el champán que se le sube a la cabeza, brillante y peligroso y completamente transformador. Podía sentir la mirada del duque desde el otro lado del salón como calor en su espalda. Podía percibir sin mirar la forma en que sus manos se habían cerrado en puños a sus costados. Podía imaginar la furia de nudillos blancos en su agarre y el trueno en su expresión mientras observaba a su enemigo mortal bailar el vals con la mujer que había permanecido invisible junto a su prometida durante 3 largos años, y algo salvaje e imprudente floreció en su pecho, algo que susurró: así es como se siente ser vista, incluso si el ser vista viene envuelto en ira en lugar de amor, incluso si ella es meramente el instrumento a través del cual los viejos odios tocan sus canciones discordantes. Blackwood bailaba con la habilidad de un hombre que había valsado en innumerables salones de baile y considerablemente más alcobas, sus movimientos fluidos y seguros, guiándola a través de los giros con una gracia que la hizo sentir como si ella también poseyera una elegancia que nunca antes había reclamado, y se inclinó lo suficientemente cerca como para que la propiedad frunciera el ceño, pero no lo prohibiera del todo, murmurando que se veía magnífica cuando dejaba de intentar desaparecer, que el color en sus mejillas y la luz en sus ojos la transformaban en algo incandescente, y Arabella sintió capas de cuidadosa invisibilidad desprenderse como pintura vieja, revelando algo crudo y vital debajo. Desde el borde de la pista de baile, Caroline observaba con preocupación grabada en sus delicados rasgos, su mano descansando en el brazo del duque en un gesto que pretendía contenerlo, y Arabella captó la mirada preocupada de su amiga por un momento antes de que el vals la hiciera girar. Vio la pregunta allí y el miedo, y sintió una punzada de culpa por estar causando angustia a Caroline, aunque no pudo arrepentirse de este momento de ser gloriosa y escandalosamente visible.
Los susurros se alzaron como una marea a su alrededor, los abanicos agitándose al ritmo del cotilleo, las matronas inclinándose unas hacia otras para compartir predicciones de ruina y especulaciones sobre las intenciones de Blackwood, las jóvenes damas observando con expresiones atrapadas entre la envidia y el horror, y Arabella se dio cuenta con una claridad cristalina repentina de que había pasado tanto tiempo tratando de ser buena, tranquila e invisible, que había olvidado lo que se sentía simplemente estar viva, sentir su propio pulso acelerarse con algo más que melancolía, existir como algo más que una sombra en los bordes de la felicidad de otras personas, y aunque este despertar viniera a través del escándalo, aunque la atención de Blackwood fuera calculada y la furia del duque fuera simplemente orgullo herido, no podía importarle, porque por primera vez en 3 años se sentía como una mujer con deseos y albedrío en lugar de un fantasma que rondaba las esquinas de los salones de baile, y esa transformación, sin importar cómo se hubiera encendido, era suya para reclamarla. El jardín más allá de las puertas del salón de baile llamaba con sombras y luz de luna plateada, y cuando las últimas notas de su vals se desvanecieron, Blackwood la había guiado a través de las puertas francesas con un toque tan ligero en su codo que podría haberlo imaginado, llevándola por escalones de piedra aún cálidos por el sol del día hacia un mundo transformado por la noche en algo entre sueño y santuario, donde las rosas liberaban su perfume en un aire que sabía a otoño cercano, y la música lejana del salón de baile parecía pertenecer a otra vida por completo. Caminaron en silencio al principio por senderos de grava que crujían suavemente bajo sus pies, pasando junto a estatuas de mármol que brillaban pálidas como fantasmas a la luz de la luna. Y Arabella se encontró esperando a que él hablara, a que revelara la naturaleza calculada de su atención, a que confirmara lo que la sociedad ya creía sobre su cortejo, siendo meramente una estrategia en su guerra contra el duque. Pero en cambio, él permaneció en silencio a su lado, con las manos entrelazadas a la espalda, su perfil grabado en plata y sombra, mientras parecía estudiar el cielo nocturno como si leyera profecías escritas en las constelaciones. Cuando finalmente habló, su voz había perdido ese filo de encanto practicado que caracterizaba su persona pública, se había convertido en algo más suave y contemplativo, mientras decía que la había observado durante más tiempo del que ella sabía, que la había notado en reuniones durante el último año de pie en los bordes de los salones de baile, con un libro de poesía medio escondido en su ridículo, que había observado la forma en que sus ojos seguían ciertas conversaciones con una inteligencia que su cuidadosa conducta intentaba ocultar, que había reconocido en ella la soledad particular de alguien que poseía profundidades que nadie se molestaba en explorar. Y sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación, porque sugerían que la había visto incluso cuando ella se creía invisible, que la había notado antes de que el compromiso del duque la convirtiera en un peón útil en antiguas rivalidades. Arabella dejó de caminar y se volvió para enfrentarlo, la luz de la luna pintando la mitad de su rostro de plata mientras dejaba la otra mitad en la sombra, y preguntó con una franqueza que los sorprendió a ambos si alguna parte de su interés era genuina o si ella era simplemente un instrumento conveniente para causar dolor al duque, y observó algo parpadear en su expresión que parecía casi dolor antes de que él respondiera que quizás había comenzado como estrategia, pero se había convertido en algo completamente diferente cuando ella aceptó su proposición con esa combinación de imprudencia y resignación, cuando lo había mirado con ojos que sugerían que estaba eligiendo arder en lugar de desvanecerse, y se encontró deseando genuinamente saber qué fuegos ardían bajo su cuidadosa compostura,
qué pasiones se había enseñado a reprimir en servicio de permanecer aceptablemente invisible. Él se acercó entonces, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el sándalo de su colonia y ver cómo la luz de la luna atrapaba las hebras plateadas que surcaban su oscuro cabello en las sienes, y le dijo que poseía el tipo de inteligencia que la mayoría de los hombres encontrarían amenazante, que claramente había leído filosofía y poesía más allá de lo que se consideraba apropiado para las jóvenes damas, que la había oído citar a Marco Aurelio en voz baja en la cena de Lady Pemberton, cuando la conversación se había vuelto tediosa y sólo él había estado en posición de notarlo, y Arabella sintió que algo se resquebrajaba en su pecho al ser vista tan a fondo, al tener a alguien que catalogara no sus deficiencias, sino más bien las partes de sí misma que había aprendido a ocultar porque la hacían inadecuada para el papel de esposa decorativa que la sociedad exigía. Se encontró confesando cosas que nunca había dicho en voz alta. Se encontró describiendo la asfixia de tener que actuar siempre con la apropiada contención femenina, el agotamiento de fingir que su mente no se adelantaba en las conversaciones a conclusiones que nadie quería oír, el dolor particular de amar a un hombre que la miraba como si fuera de cristal, y Blackwood escuchó con una atención tan completa que se sintió como ser sostenida, y cuando finalmente guardó silencio, él dijo que quizás ambos estaban cansados de fingir ser menos de lo que eran, que quizás había libertad en elegir ser vistos plenamente, incluso si ese ser vistos venía a través del escándalo, y Arabella se dio cuenta con asombro y terror crecientes de que sus defensas contra él se estaban desmoronando no por una seducción calculada, sino porque él le estaba ofreciendo algo que nunca había esperado encontrar, el peligroso regalo del reconocimiento genuino, y comprendió con súbita claridad que la complejidad de su situación se había profundizado más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, que ahora se encontraba en una encrucijada donde cada elección la transformaría, y no había camino de regreso a la segura invisibilidad que había ocupado antes. El recital en la casa de Lady Pemberton, 4 noches después, estaba destinado a ser un evento íntimo, música de cámara, interpretada por jóvenes damas, consumadas, mientras la élite de la sociedad sorbía champán y fingía apreciar a Vivaldi, pero el duque de Ashworth había llegado con una expresión de trueno y Caroline del brazo, luciendo cada vez más preocupada, y se había posicionado cerca de la mesa de refrescos, con un punto de vista que le permitía seguir cada movimiento de Arabella a través del abarrotado salón. Su mandíbula tan tensa que Caroline había susurrado algo que podría haber tenido la intención de calmarlo, pero que sólo hizo que su ceño se frunciera más. Arabella había llegado con su madre como chaperona, evitando cuidadosamente mirar hacia donde el duque estaba de pie, irradiando una furia apenas contenida, y había tomado asiento para la actuación con lo que esperaba fuera una compostura serena, aunque su pulso martilleaba contra su garganta, pero durante el intervalo entre piezas él había cruzado la habitación con zancadas tan decididas que las conversaciones morían a su paso, y antes de que ella pudiera levantarse o retirarse, él estaba allí a su lado, su voz baja y tensa, mientras solicitaba una palabra en privado, en tonos que dejaban claro que era una exigencia en lugar de una petición. La pequeña biblioteca, junto al salón principal, olía a cuero y papel viejo, y el duque cerró la puerta detrás de ellos con un control que sugería que estaba luchando contra el impulso de cerrarla de un portazo, y cuando se volvió para enfrentarla, sus ojos azules estaban tormentosos con emociones que ella nunca había visto dirigidas hacia ella antes, brillantes con algo que parecía casi angustia bajo la ira,
y exigió sin preámbulos qué creía que estaba haciendo con Blackwood, si tenía alguna comprensión de la reputación del hombre, si realmente se creía equipada para navegar las peligrosas aguas de su atención. Arabella sintió que algo frío se instalaba en su pecho ante su tono, ante la forma en que le hablaba como si fuera una niña tonta, jugando con cerillas, en lugar de una mujer de 24 años que había pasado 3 años viéndolo cortejar y comprometerse con su mejor amiga, y dijo con una calma que desmentía el temblor en sus manos que era bastante capaz de manejar sus propios asuntos, que Lord Blackwood no había sido más que respetuoso en sus atenciones, que no veía cómo su cortejo concernía a su gracia, dado que él estaba prometido a otra. Las manos del duque se cerraron a sus costados, sus nudillos blancos por la presión, y dijo que Blackwood la arruinaría, que el interés del hombre estaba claramente calculado para herirlo a él, dañando a alguien bajo su protección. Y Arabella sintió que algo se rompía dentro de ella ante esas palabras, ante su presunción de que ella era simplemente un objeto a través del cual los hombres jugaban sus juegos de rivalidad, y preguntó con un acero silencioso en su voz cuándo precisamente había quedado bajo su protección, si había notado su existencia en absoluto antes de que Blackwood la hubiera mirado con genuino interés, si su preocupación era realmente por la reputación de ella o simplemente por su propio orgullo al ver a su enemigo prestar atención a alguien que él nunca se había molestado en ver. El duque la miró fijamente como si lo hubiera golpeado, su expresión cambiando de sorpresa y confusión a algo que parecía casi dolor, y abrió la boca para hablar y luego la cerró de nuevo, y Arabella lo vio luchar con emociones que claramente no entendía. Vio cómo su certeza se desmoronaba bajo sus silenciosas acusaciones, y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que él genuinamente no podía articular por qué su cortejo con Blackwood lo afectaba tan profundamente, que su furia excedía lo que la amistad protectora debería inspirar, y la primera y peligrosa semilla de posibilidad se plantó en su corazón, incluso mientras la aplastaba sin piedad bajo el peso de 3 años de anhelo no correspondido y el recuerdo de verlo proponerle matrimonio a Caroline mientras ella permanecía invisible en el borde del salón de baile. Las semanas que siguieron pasaron en un torbellino de transformación, cada día marcado por encuentros que habrían parecido imposibles en la vida anterior de cuidadosa invisibilidad de Arabella, y se encontró despertando cada mañana con una sensación de anticipación que se sentía a la vez emocionante y aterradora mientras se preparaba para otra salida con Lord Blackwood, otra tarde en la que sería vista y notada y arrastrada a conversaciones que desafiaban su mente, en lugar de simplemente requerir una aquiescencia cortés. Pasearon por Hyde Park durante la hora de moda en su elegante barouche, y mientras la sociedad observaba con ojos hambrientos, catalogando cada gesto entre ellos, él le preguntó su opinión sobre la nueva traducción de Homero que había causado tal controversia en los círculos literarios, y ella se encontró discutiendo el hexámetro dactílico y los desafíos de traducir el griego antiguo al inglés, mientras otras jóvenes damas sonreían tontamente y no discutían nada más sustancial que el clima. Y la libertad del compromiso intelectual se sintió como respirar aire puro después de años de asfixia. La llevó a lecturas de poesía en salones íntimos, donde pensadores radicales se reunían para discutir a Byron y Shelley, y aunque su madre los acompañaba como exigía la propiedad, Blackwood se aseguró de que Arabella fuera presentada como alguien cuyas opiniones importaban, cuyas ideas valía la pena escuchar, y descubrió una versión de sí misma que sólo había existido en la imaginación privada,
la mujer que podía debatir sobre metáforas y significados sin disculparse por la profundidad de sus pensamientos. Hubo paseos en carruaje por el campo más allá de Londres, donde el otoño comenzaba a pintar el paisaje de ámbar y carmesí, y durante estos momentos más tranquilos, lejos de la mirada escrutadora de la sociedad, hablaron de cosas más profundas, de las máscaras que la gente usaba para sobrevivir a las demandas de su mundo, de la soledad particular de ser malinterpretado o no visto, y Arabella se dio cuenta de que bajo su reputación de libertino y canalla, Blackwood poseía sus propias heridas cuidadosamente ocultas, su propia historia de ser reducido a una caricatura en lugar de ser reconocido como plenamente humano. El cotilleo de la alta sociedad se intensificó con cada semana que pasaba. Los susurros seguían a Arabella dondequiera que iba sobre la naturaleza escandalosa de su cortejo, la especulación sobre si las intenciones de Blackwood eran honorables o si ella era simplemente un peón en su vendetta contra el duque, pero descubrió que le importaba menos su juicio de lo que habría imaginado posible, que había un extraño poder en que se hablara de ella en lugar de ser ignorada, y se estaba convirtiendo en alguien nuevo en el crisol de su atención, alguien que caminaba con la cabeza alta y enfrentaba las miradas curiosas con una seguridad tranquila en lugar de una timidez apologética. A través de todo esto, los preparativos de la boda de Caroline continuaron con un impulso implacable, y Arabella cumplió con sus deberes como dama de honor con lo que parecía ser una dedicación amable, asistiendo a las pruebas de su vestido de dama de honor en seda rosa pálido, ofreciendo opiniones sobre los arreglos florales y las selecciones del menú, escuchando los emocionados planes de Caroline para el desayuno de bodas, mientras algo se retorcía dolorosamente en su pecho, porque aunque estaba siendo transformada por el cortejo de Blackwood, aunque estaba descubriendo nuevas versiones de sí misma, la realidad subyacente permanecía sin cambios. En 6 semanas, el hombre que había amado en silencio durante 3 años se casaría con su amiga más querida, se prometería a Caroline en una ceremonia donde Arabella sería testigo de la muerte de los sueños que nunca se había atrevido a pronunciar en voz alta, y comprendió con una claridad dolorosa que la transformación no borraba el dolor, sino que lo hacía más complejo, superponiendo nuevas emociones sobre viejas heridas hasta que ya no podía distinguir entre la curación y el sufrimiento. El duque de Ashworth se encontró incapaz de concentrarse en los asuntos más simples a medida que octubre avanzaba y su boda se acercaba con cada día que pasaba, y se sentaba en reuniones con su administrador discutiendo las preocupaciones de los inquilinos solo para darse cuenta de que no había absorbido nada de la conversación porque su mente estaba ocupada con imágenes de Arabella riendo de algo que Blackwood había dicho, su rostro transformado por una alegría genuina, de una manera que no podía recordar haber presenciado durante todos los años que ella había rondado los bordes de los salones de baile mientras él bailaba con bellezas más célebres. Caroline le pedía su opinión sobre algún detalle del menú del desayuno de bodas, y él respondía con lo que parecía apropiado, pero sus pensamientos estaban en otra parte, siguiendo las horas hasta que pudiera encontrar a Arabella en algún entretenimiento nocturno y catalogar los cambios en ella que parecían multiplicarse con cada semana que pasaba. La forma en que se comportaba con nueva confianza, la chispa de compromiso intelectual que iluminaba sus ojos cuando Blackwood la arrastraba a una conversación sobre literatura o filosofía, y se encontró consumido por preguntas sobre lo que discutían durante sus largos paseos en carruaje, qué la hacía sonreír con un placer tan desinhibido, qué profundidades existían en ella que él de alguna manera no había logrado percibir a pesar de 3 años de proximidad. Comenzó a llegar temprano a los eventos sociales,
con el único propósito de observar las interacciones de Arabella con Blackwood, posicionándose donde podía observarlos sin parecer obvio en su escrutinio, y se decía a sí mismo que esta vigilancia provenía de la preocupación por su bienestar, dada la peligrosa reputación de Blackwood. Pero había un vacío en esta racionalización que resonaba en su pecho cada vez que la examinaba demasiado de cerca, un reconocimiento de que sus emociones excedían lo que la amistad protectora debería inspirar y se aventuraban en un territorio que lo hacía profundamente incómodo, dado que estaba prometido a otra mujer y no tenía derecho a sentir este interés absorbente por nadie más allá de su futura esposa. El momento crucial llegó en la fiesta en el jardín de la duquesa de Marlborough, en una tarde fresca, cuando el otoño había pintado los terrenos cuidadosamente cuidados en tonos de ámbar y oro. Y el duque estaba de pie cerca de la fuente ornamental, manteniendo una conversación cortés con varios caballeros sobre asuntos sin importancia, mientras su atención permanecía fija en donde Arabella estaba sentada bajo un haya cobriza con Blackwood a su lado, y observó cómo Blackwood decía algo que la hizo echar la cabeza hacia atrás, con una risa completamente desinhibida y radiante de felicidad genuina. Y el duque se dio cuenta, con un horror creciente, de que nunca la había visto verdaderamente feliz antes de este momento, que en 3 años de conocerla nunca había presenciado esta cualidad particular de alegría en su expresión. Nunca la había oído reír con un deleite tan desenfrenado, y el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico, de que de alguna manera había logrado conocerla y no conocerla en absoluto. La había visto cientos de veces sin verla de verdad. La había reducido a una agradable imagen borrosa de propiedad y servicio silencioso a Caroline, en lugar de reconocerla como una mujer de profundidad y complejidad que poseía la capacidad para esta alegría transformadora que ahora iluminaba sus rasgos mientras se relacionaba con su enemigo mortal. El resto de la fiesta en el jardín transcurrió en una niebla de pánico creciente, mientras lidiaba con implicaciones que aún no estaba listo para nombrar, mientras se forzaba a seguir los movimientos de atender a Caroline, mientras su mente giraba a través de recuerdos de Arabella de pie en silencio en los bordes de los salones de baile, sirviendo el té con una competencia suave, ofreciendo felicitaciones por su compromiso con una sonrisa que ahora reconocía que nunca había llegado a sus ojos. Y sintió que los cimientos de su vida cuidadosamente construida comenzaban a moverse bajo sus pies, incluso cuando su boda se cernía a solo 6 semanas de distancia y el honor exigía que mantuviera su rumbo hacia un futuro que de repente era aterradoramente erróneo de maneras que aún no podía articular, pero que sentía con una certeza devastadora. Caroline llegó a la residencia de los Thornfield en una tarde gris, cuando la lluvia surcaba las ventanas y convertía las calles de Londres en lodo, y encontró a Arabella en el salón matutino fingiendo leer una novela, aunque las páginas no habían pasado en más de 1 hora, y había algo en la expresión de Caroline que sugería que esta visita tenía un propósito más allá de la amabilidad casual que había caracterizado sus años de compañerismo. Una gravedad en sus ojos azules que hizo que Arabella dejara a un lado su libro con cuidadosa deliberación mientras la ansiedad se tensaba en su pecho. «Debemos hablar con honestidad, tú y yo», dijo Caroline en voz baja mientras se acomodaba en la silla frente a Arabella, rechazando con un gesto el té que le ofrecían, sus manos cruzadas en su regazo con una tensión inusual, y Arabella sintió que el cuidadoso andamiaje de fingimiento que había mantenido comenzaba a temblar, porque reconoció este tono, esta cualidad particular
de suave determinación, que significaba que Caroline no se dejaría desviar por evasivas corteses o alegres distracciones. He notado ciertas cosas estas últimas semanas, Bella, y encuentro que no puedo, en buena conciencia, permanecer en silencio, cuando el silencio podría causar daño a alguien a quien aprecio. Las palabras flotaron entre ellas como un cristal a punto de hacerse añicos, y Arabella se obligó a mantener la compostura, aunque el pánico subía por su garganta, porque entendió con una claridad terrible a dónde debía llevar esta conversación. Qué observaciones debía haber hecho Caroline durante todas esas horas de planificación de la boda, cuando las sonrisas de Arabella se habían vuelto cada vez más frágiles y la atención del duque se había desviado a lugares a los que no debería aventurarse. «El duque se ha estado comportando de manera muy extraña», continuó Caroline, su voz cuidadosa y medida como si estuviera navegando por un terreno traicionero, probando cada palabra antes de darle peso. «Está distraído durante nuestras conversaciones, agitado cada vez que se menciona el nombre de Lord Blackwood. Y lo he sorprendido observándote con una intensidad que excede lo que una preocupación fraternal podría excusar». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Arabella con una atención que se sentía insoportable, y luego añadió con una gentileza devastadora: «Y tú, mi queridísima amiga, te has transformado estas últimas semanas de maneras que hablan de un cambio profundo, aunque si ese cambio te trae alegría o dolor, me resulta imposible determinarlo, pues te has vuelto notablemente hábil para ocultar tus verdaderos sentimientos, y me pregunto cuándo se desarrolló ese talento particular y qué necesidad requirió su cultivo». Arabella abrió la boca para ofrecer alguna tranquilidad, alguna explicación cuidadosamente construida que preservara la ficción de la normalidad, pero Caroline levantó una mano para detenerla, y había tal compasión en ese gesto que casi deshizo todo el control cuidadosamente mantenido de Arabella. «Por favor, no me insultes con negaciones o protestas de que todo está bien, pues hemos sido amigas demasiado tiempo para que no reconozca cuándo estás sufriendo, incluso cuando sonríes y afirmas estar contenta», dijo Caroline, y luego se inclinó hacia adelante, sus ojos escudriñando el rostro de Arabella con una percepción incómoda. «Debo preguntarte algo, y requiero tu honestidad, aunque la verdad resulte difícil de decir. ¿Sientes algo por el duque? ¿Has albergado quizás afectos por él que te sentiste incapaz de expresar?» La pregunta aterrizó como una piedra arrojada a través de un cristal, y Arabella sintió todas sus defensas resquebrajarse bajo el peso de la franqueza de Caroline. Sintió 3 años de anhelo silencioso subir por su garganta exigiendo reconocimiento, pero aún así dudó, porque admitir la verdad sería alterar fundamentalmente su amistad con Caroline, sería confesar una traición, aunque esa traición hubiera existido solo en las cámaras privadas de su corazón y nunca se hubiera manifestado en acción o interferencia. Sin embargo, los ojos de Caroline contenían tal comprensión, tal ausencia de juicio, que Arabella se encontró susurrando: «Sí, durante más tiempo del que me gustaría admitir, aunque te juro que nunca tuve la intención de actuar sobre esos sentimientos, nunca busqué interponerme entre ustedes, y mi aceptación de las atenciones de Lord Blackwood nació de la desesperación por encontrar algún camino hacia adelante que no requiriera que fuera testigo de tu boda mientras mi corazón se rompía en silencio». Caroline absorbió esta confesión sin aparente sorpresa, y luego hizo algo que Arabella no había anticipado, extendiendo la mano a través de la pequeña distancia entre sus sillas para tomar las manos temblorosas de Arabella en su firme agarre, y cuando habló, su voz transmitió una revelación de igual peso. «Acepté la proposición del duque porque era ventajosa, porque es amable y honorable,
y nuestra unión tiene sentido en todas las formas prácticas que la sociedad valora, pero nunca lo he amado con pasión, ni he sentido mi corazón acelerarse a su llegada. Y me pregunto si quizás todos hemos estado avanzando hacia una boda que sirve a la convención en lugar de a la felicidad, que une a dos personas en obligación mientras permite que el verdadero sentimiento se marchite sin expresarse. Y encuentro que ya no puedo participar en tal farsa sin al menos reconocer la posibilidad de que todos estemos cometiendo un terrible error. El baile anual de otoño de la condesa de Pemberton era el evento más esperado de la temporada, celebrado en un magnífico salón de baile donde los candelabros de cristal arrojaban luz danzante sobre los suelos de mármol y la flor y nata de la sociedad se reunía con sus mejores galas, y fue aquí, en medio del remolino de seda y el murmullo de 500 voces, donde la cuidadosamente mantenida pretensión de civilidad finalmente se hizo añicos sin remedio cuando Lord Blackwood llegó con Arabella del brazo y la llevó directamente al centro de la sala, donde la visibilidad era inevitable y todos los ojos podían presenciar lo que sucedió a continuación. La orquesta acababa de concluir una cuadrilla cuando Blackwood alzó la voz con una proyección deliberada, dirigiéndose a Arabella con palabras claramente destinadas a que la compañía reunida las oyera, declarando que deseaba dar a conocer sus más serias intenciones hacia Lady Arabella Thornfield, que su estima por ella trascendía el mero cortejo y se extendía a un deseo de unión permanente, y que tenía la intención de acercarse a su padre a la mañana siguiente para solicitar formalmente permiso para pedir su mano en matrimonio. Y el salón de baile cayó en un silencio atónito mientras la sociedad absorbía este impactante anuncio, pues aunque las atenciones de Blackwood hacia Arabella habían sido notadas y extensamente comentadas, nadie había esperado realmente que el notorio libertino se declarara tan públicamente o que uniera su notorio nombre a una mujer respetable de una manera tan irrevocable. Arabella sintió el peso de cientos de miradas presionando contra ella como una fuerza física, sintió sus mejillas arder con una mezcla de mortificación y algo más que no pudo nombrar, pero antes de que pudiera formular alguna respuesta a la declaración de Blackwood, estalló una conmoción cerca de las mesas de refrescos donde el duque de Ashworth había estado de pie con Caroline, y de repente estaba cruzando el suelo del salón con el rostro contraído por la furia y las manos cerradas en puños, y cuando llegó a ellos, agarró a Blackwood por las solapas de su frac y habló con una voz que llegó a todos los rincones de la sala, repentinamente silenciosa. Retractarás esa declaración inmediatamente y te alejarás de la presencia de Lady Arabella, o por Dios que te retaré y resolveré este asunto como nuestros padres deberían haberlo resuelto hace una generación, gruñó el duque, y había tal agresión cruda en su comportamiento que varios caballeros se adelantaron para intervenir, pero Blackwood simplemente sonrió con fría diversión y respondió que el duque no tenía autoridad para dictar a quién Arabella podría elegir aceptar, que su propio compromiso con Lady Caroline excluía cualquier preocupación legítima más allá de la amistad general, y que su reacción violenta revelaba más sobre sus propios sentimientos conflictivos que sobre cualquier supuesta incorrección en el cortejo de Blackwood. La acusación quedó suspendida en el aire como humo, y Arabella vio el rostro del duque palidecer incluso mientras su agarre en Blackwood se tensaba. Vio el momento en que la propiedad luchó con la pasión y perdió, y supo con terrible claridad que si no intervenía de inmediato, estos dos hombres se encontrarían al amanecer con pistolas desenfundadas, y su nombre sería la causa del derramamiento de sangre. Así que se interpuso entre ellos, con una compostura que no sentía, y habló con una autoridad silenciosa
que de alguna manera cortó la tensión, diciendo que agradecería a ambos caballeros que recordaran que ella poseía albedrío sobre su propia vida y decisiones, que no era un premio por el que luchar ni un peón en su antigua rivalidad, y que si deseaban demostrar su consideración por ella, podrían comenzar por tratarla como un ser racional capaz de tomar sus propias decisiones en lugar de como un objeto cuyo destino debe ser determinado por la postura masculina y las amenazas de violencia. El duque soltó a Blackwood abruptamente, como si se hubiera quemado, mirando a Arabella con una expresión de tal angustiada confusión que ella casi se ablandó, pero mantuvo su posición mientras todo el salón de baile observaba con absorta atención, y en ese momento comprendió que cualquier privacidad o anonimato que alguna vez había poseído estaba destrozado para siempre, que se había convertido en la figura central de un escándalo que alimentaría el cotilleo de la sociedad durante meses, y que la elección que hiciera en los próximos días determinaría no sólo su propio futuro, sino los destinos de las 3 personas atrapadas en este triángulo imposible, y el peso de ese conocimiento se posó sobre sus hombros como un manto que nunca había buscado, pero que ya no podía evitar llevar. Lord Blackwood solicitó la presencia de Arabella en su residencia de Mayfair 2 días después del desastroso baile, y aunque la propiedad exigía que ella rechazara una invitación tan impropia, se encontró aceptando porque el caos de los eventos recientes había despojado su preocupación por las convenciones y necesitaba desesperadamente claridad sobre sus verdaderas intenciones, sobre si el hombre que la había despertado de años de invisibilidad silenciosa lo había hecho por un sentimiento genuino o simplemente como un arma elaborada en su guerra contra el duque, y cuando llegó a su estudio, elegantemente decorado, con sus paredes de libros encuadernados en cuero y ventanas que daban a un jardín cuidadosamente cuidado, lo encontró de espaldas a ella, con los hombros tensos por una vulnerabilidad inusual, y cuando finalmente se volvió para mirarla, había algo en sus ojos oscuros que nunca había visto antes, algo crudo y desprotegido que le cortó la respiración. Debo decirte la verdad, Arabella, aun sabiendo que puede destruir cualquier estima que hayas desarrollado por mí, comenzó, su voz áspera por la emoción, mientras cruzaba para pararse frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de experiencias que sólo podía imaginar, y luego continuó con una honestidad devastadora. Cuando me acerqué a ti por primera vez en ese baile hace meses, mis intenciones eran completamente calculadas, nacidas del deseo de herir al duque de la manera más efectiva posible, pues sabía que él sentía cierta medida de sentimiento protector hacia ti, como la amiga más querida de su prometida, y pensé en usar la atención de su enemigo hacia ti como una cuchilla para torcer en una vieja herida, para recordarle que todo lo que él valora podría ser tocado y manchado por el nombre de Blackwood. La confesión la golpeó como un golpe físico, aunque una parte de ella siempre había sospechado esta verdad. Había reconocido la sincronización demasiado perfecta de su interés, la forma en que sus atenciones parecían diseñadas para provocar la máxima reacción del duque, pero oírlo decirlo en voz alta todavía dolía de maneras que no había anticipado por completo, y sintió que sus defensas se levantaban incluso mientras él alzaba la mano en un gesto que pedía su paciencia. Pero también debo decirte que en algún punto, en medio de nuestras conversaciones, nuestros paseos por Hyde Park, nuestros debates sobre poesía y filosofía y la naturaleza de la felicidad, algo cambió dentro de mí, y me encontré atraído por ti no como un medio para un fin, sino como una revelación de lo que me había estado perdiendo en todos mis años de cínica búsqueda de placer y venganza, dijo Blackwood,
y ahora tomó sus manos. Su tacto gentil y tembloroso, de una manera que contradecía su notoria reputación de cálculo frío. Posees una inteligencia que me desafía, una fuerza silenciosa que avergüenza mi propia bravuconería performativa, y una capacidad de crecimiento y transformación que me ha obligado a examinar mi propia existencia estancada, y me he enamorado de ti, Arabella, genuina y completamente, aunque reconozco que no tengo derecho a esperar que me creas o que perdones la duplicidad de mi acercamiento inicial. Ella permaneció inmóvil, dividida entre el instinto de huir de esta admisión y la traicionera esperanza de que tal vez sus sentimientos fueran sinceros, de que tal vez no había sido simplemente un peón, sino que de alguna manera se había convertido en algo más, y mientras buscaba en su rostro señales de engaño, se dio cuenta con una claridad sorprendente de que sus propios sentimientos también habían evolucionado, que la mujer en la que se había convertido a través de su cortejo era alguien que ya no suspiraba sin esperanza por un duque que nunca la había visto de verdad, sino alguien que había descubierto su propia capacidad para la pasión y la exigencia de un afecto genuino, y se encontró haciendo la pregunta que lo determinaría todo. Si el duque se declarara por mí mañana, si rompiera su compromiso y me ofreciera todo lo que una vez soñé tener, ¿te harías a un lado y me dejarías ir? El duque de Ashworth estaba de pie en su estudio precisamente a las 3 de la mañana, incapaz de dormir por tercera noche consecutiva, mirando la invitación formal de boda que llevaba su nombre y el de Caroline en una elegante caligrafía y anunciaba una ceremonia programada para 3 semanas después, y mientras la lluvia azotaba las ventanas con furia otoñal, sintió que los cimientos de su vida, cuidadosamente ordenada, se desmoronaban bajo el peso de un reconocimiento que ya no podía negar, la devastadora conciencia de que se había enamorado total e irrevocablemente de Arabella Thornfield, precisamente en el momento en que el honor y el deber hacían de tal amor un tormento imposible. La comprensión se había ido construyendo durante semanas, acumulándose a través de docenas de pequeñas observaciones que había intentado desesperadamente descartar como mera preocupación por la amiga de Caroline. Pero esta noche se había cristalizado en una verdad innegable cuando había visto a Arabella en el teatro con Blackwood, su rostro luminoso con una risa genuina mientras debatía algún punto de interpretación dramática, y había comprendido con una claridad demoledora que nunca la había visto de verdad antes, que había dado por sentada su presencia silenciosa durante 3 años enteros, mientras ella había estado justo fuera de su campo de visión. Una mujer de extraordinaria profundidad, inteligencia y sentimiento apasionado, que él había sido demasiado ciego y arrogante para reconocer. ¿Cómo había pasado por alto la sutil inteligencia en sus observaciones en las cenas, el ingenio seco que ocasionalmente afloraba en sus comentarios, la forma en que sus ojos reflejaban un pensamiento profundo incluso cuando permanecía en silencio en compañía? Recordaba ahora, con un arrepentimiento doloroso, una fiesta en el jardín 2 veranos atrás, cuando ella había estado leyendo a Wordsworth bajo un roble, y él había pasado sin siquiera saludarla, tan concentrado en unirse a Caroline y su círculo de amigas vivaces que había descartado a Arabella como meramente parte del paisaje, tan insignificante como las flores que bordeaban el camino, y el recuerdo de su propia ceguera casual le hizo querer romper algo contra las paredes del estudio. Había pasado la última semana intentando ingeniar conversaciones privadas con ella, enviando notas solicitando su presencia para el té, posicionándose en eventos donde sabía que ella aparecería, pero Arabella lo había evadido con una habilidad que sugería una evitación deliberada, y cada intento fallido
solo intensificaba su desesperada necesidad de hablar con ella, de transmitir de alguna manera la magnitud de su tardío reconocimiento, aunque sabía que tal confesión sería inconcebible, dado su compromiso con su amiga más querida. El honor que siempre había sido su principio rector, ahora se sentía como una jaula, atrapándolo en un compromiso hecho con una mujer a la que respetaba y admiraba, pero no amaba, con la pasión absorbente que ahora lo atormentaba cada vez que pensaba en Arabella, y se encontró atrapado entre dos elecciones imposibles: proceder con un matrimonio que lo condenaría a una vida de preguntarse qué podría haber sido, o romper su palabra a Caroline de una manera que destruiría su reputación y lo marcaría como un hombre sin integridad. Y la batalla interna lo consumía durante cada hora de vigilia y atormentaba sus pocos momentos de sueño agitado. Había intentado convencerse de que lo que sentía era simplemente la tonta atracción de querer lo que no podía tener, que la persecución de Arabella por parte de Blackwood simplemente había despertado algún instinto competitivo primitivo, pero sabía en sus huesos que esta racionalización era la mentira de un cobarde, que lo que sentía cuando observaba a Arabella no tenía nada que ver con Blackwood y todo que ver con la mujer misma, con la gracia de sus gestos y la profundidad de sus pensamientos y la fuerza silenciosa que siempre había poseído, pero que él había sido demasiado obtuso para valorar hasta que otro hombre había reconocido su valía. La boda se cernía ante él como una fecha de ejecución, y con cada día que pasaba se sentía más seguro de que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida, pero no veía ningún camino honorable hacia adelante que no requiriera traicionar a Caroline o condenarse a sí mismo a un arrepentimiento eterno. Y mientras el amanecer comenzaba a aclarar el cielo oriental más allá de sus ventanas surcadas por la lluvia, permanecía de pie en su estudio con el nombre de Arabella en sus labios como una oración para la cual no podía haber respuesta. El duque encontró su oportunidad en el baile de máscaras de Lady Pemberton 2 semanas antes de su boda, cuando vio a Arabella escabullirse del abarrotado salón de baile hacia los corredores más tranquilos del ala este, y la siguió con una determinación resuelta, su corazón latiendo con la desesperada necesidad de decir finalmente la verdad que lo había estado consumiendo. Y cuando ella entró en la biblioteca buscando un momento de soledad, él estaba a pocos pasos detrás de ella, cerrando la pesada puerta de roble con un clic decisivo que la hizo volverse bruscamente para enfrentarlo con los ojos muy abiertos. «Su Gracia, esto es sumamente impropio», dijo ella, su voz cuidadosamente controlada, aunque el color subía a sus mejillas, y él notó cómo la luz de las velas atrapaba los hilos de oro en su vestido ámbar, cómo su máscara enfatizaba la delicada curva de su mandíbula, detalles que no había notado durante 3 interminables años, y el desperdicio de ello, el puro y criminal desperdicio de todo ese tiempo que había malgastado, amenazaba con ahogarlo. «Lo sé. Y ya no me importa la propiedad, ni las convenciones, ni nada más allá de hacerte entender lo que solo recientemente he llegado a comprender», dijo, cruzando la alfombra persa que los separaba hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para percibir el tenue aroma a lavanda que se aferraba a su piel, y observó cómo ella levantaba la barbilla con la tranquila dignidad que siempre había sido parte de su carácter, pero que él nunca había apreciado de verdad hasta que Blackwood le había enseñado a ver. «Estoy enamorado de ti, Arabella, total e irrevocablemente, y no puedo casarme con Caroline sabiendo que mi corazón te pertenece por completo, sabiendo que pasaría cada día de nuestro matrimonio deseando haber sido lo suficientemente valiente para decir esta verdad». Ella permaneció perfectamente quieta.
su expresión ilegible detrás de su máscara de plata, y cuando finalmente habló, su voz llevaba un acero que nunca antes le había oído, la voz de una mujer que había sido transformada a través del sufrimiento en alguien que ya no aceptaría migajas cuando merecía un festín. ¿Dónde estaba esta pasión cuando estuve a su lado en fiestas de jardín durante 3 años, su gracia? ¿Dónde estaba este amor abrumador cuando yo era la amiga silenciosa de Caroline, la flor de invernadero que usted miraba de reojo como si fuera parte del mobiliario, insignificante e indigna de su atención? Las palabras lo golpearon como golpes físicos, cada una aterrizando con una precisión devastadora contra la armadura de su tardío reconocimiento, y sintió la vergüenza arder a través de él mientras ella continuaba, sus manos temblando ligeramente, pero su voz haciéndose más fuerte con cada acusación. Usted solo me ve ahora porque Lord Blackwood me miró primero, porque otro hombre reconoció valor donde usted no vio nada, y no aceptaré un amor nacido de los celos y el orgullo competitivo, en lugar de un afecto genuino. No me conformaré con ser deseada simplemente porque alguien más me desea, después de años de ser invisible para los mismos ojos que ahora afirman verme tan claramente. Él intentó tomar sus manos, desesperado por transmitir la sinceridad de su transformación, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos como una barrera que él no tenía derecho a cruzar. «No es por eso que te amo», insistió, escuchando la desesperación en su propia voz y odiándola mientras continuaba. «Blackwood me hizo mirar, sí, pero lo que vi cuando finalmente miré correctamente fue a una mujer de extraordinaria inteligencia y fuerza silenciosa, alguien cuyas profundidades había sido demasiado ciego y demasiado arrogante para reconocer, y daría cualquier cosa por deshacer esos años perdidos, por haberte visto desde el principio como merecías ser vista». Ella se quitó la máscara entonces, y él vio lágrimas brillando en sus ojos, aunque su expresión permanecía resuelta, y ella pronunció la verdad que lo atormentaría a través de todos los desesperados días venideros. «Pero usted no me vio, su gracia, y ese es un hecho que no puede ser alterado por declaraciones tardías o revelaciones convenientes, y ya no soy la mujer que habría aceptado su atención como la respuesta a todas sus plegarias, pues he aprendido a través del dolor y el despertar que merezco ser la primera elección de alguien, no su consuelo desesperado cuando el honor entra en conflicto con un deseo recién descubierto». Caroline estaba de pie en el nicho sombreado justo fuera de la puerta de la biblioteca, con la mano apretada contra el corazón mientras escuchaba la confrontación entre las dos personas que más le importaban en este mundo, y aunque no había tenido la intención de escuchar a escondidas, la emoción cruda en sus voces la había dejado paralizada, y ahora comprendía con una claridad cristalina lo que había sospechado durante meses, pero había sido demasiado amable o quizás demasiado cobarde para reconocer directamente que Arabella había amado al duque mucho antes de que su propuesta hubiera sido ofrecida, y que el duque mismo había estado ciego a un tesoro que había estado ante él en un silencio paciente hasta que otro hombre lo había obligado a abrir los ojos. Esperó hasta que Arabella huyó de la biblioteca con lágrimas corriendo por su rostro, esperó hasta que su amiga desapareció en el abarrotado salón de baile antes de entrar en la habitación donde el duque estaba de pie, con la cabeza inclinada y las manos apoyadas en la repisa de la chimenea, como si el peso de su revelación pudiera aplastarlo por completo. Y cuando él se giró al sonido de la puerta cerrándose y la vio allí de pie, su rostro palideció al saber que ella lo había oído todo, cada declaración desesperada y cada rechazo devastador.
Caroline, comenzó él, pero ella levantó la mano suavemente para detenerlo. Cruzando la biblioteca con la misma gracia silenciosa que siempre había caracterizado sus movimientos, y cuando estuvo frente a él no sintió ira ni traición, solo una profunda tristeza por todos ellos, por el enredo que habían creado a través de una ceguera bien intencionada y verdades no dichas. He sabido de los sentimientos de Arabella por ti desde la primera temporada que estuvimos todos en Londres juntos, dijo suavemente, viendo la comprensión amanecer en sus ojos junto con una nueva vergüenza. Vi cómo te miraba cuando pensaba que nadie la observaba, vi cómo se posicionaba lo suficientemente cerca para escuchar tus conversaciones sin entrometerse nunca en ellas, y me dije a mí misma que su afecto se desvanecería con el tiempo, que encontraría a alguien más que pudiera corresponder a su afecto. Pero en cambio vi cómo su amor se profundizaba y maduraba hasta convertirse en algo constante y verdadero, mientras tú permanecías ajeno a su propia existencia, más allá de su utilidad como mi compañera. La expresión del duque era de angustia, y ella sintió una oleada de compasión por él a pesar de todo, pues sabía que era un buen hombre, que simplemente no había logrado mirar más allá de la superficie de las convenciones sociales y los arreglos esperados. Acepté tu propuesta porque era una unión excelente según todas las medidas prácticas, continuó, su voz firme, aunque su corazón dolía por la amistad que se vería alterada para siempre por esta confesión, y porque creía que el afecto y el respeto eran cimientos suficientes para un matrimonio, que el amor apasionado era un lujo reservado para las novelas y la poesía en lugar de la vida real, pero observarte estas últimas semanas me ha enseñado que estaba equivocada, que tanto tú como Arabella merecen el tipo de amor que consume y transforma, y no seré el obstáculo que impida que ninguno de los dos lo encuentre. Vio la esperanza parpadear en sus ojos y se apresuró a atemperarla con la realidad. Te libero de nuestro compromiso, su gracia, libremente y sin reservas, pero debes entender que esto no garantiza la aceptación de Arabella a tu cortejo, pues la has herido profundamente a través de años de negligencia, y ella ha despertado a su propio valor de una manera que la hace poco propensa a conformarse con un amor nacido del reconocimiento tardío en lugar de una devoción de larga data. Se acercó más, colocando su mano brevemente en su brazo con genuino afecto. Si realmente la amas, debes ganarte su confianza a través de la paciencia y la humildad. Debes demostrar que la ves, no porque Blackwood te obligó a mirar, sino porque finalmente has aprendido a ver de verdad. Y puede que le lleve meses o incluso años creer en la sinceridad de tu transformación, pero si tu amor es genuino, entonces seguramente vale la pena cualquier tiempo y esfuerzo que tal prueba requiera. La noticia de la ruptura del compromiso llegó a Arabella a través de una carta cuidadosamente redactada de Caroline, entregada en su residencia de Londres la mañana después del baile de máscaras, y se sentó en su salón matutino con el papel temblando en sus manos, mientras leía sobre el sacrificio de su amiga, sobre la libertad del duque, sobre la elección imposible que ahora se presentaba ante ella como un abismo que no podía ver al otro lado, y en cuestión de horas había hecho arreglos para retirarse a Thornfield Manor, la finca de campo de su familia en Derbyshire, alegando la necesidad de atender a su abuela enferma, aunque todos los que importaban entendían que estaba huyendo del enredo imposible en que se había convertido su vida. El campo otoñal la recibió con una luz dorada y el aroma de las hojas moribundas, y durante las primeras semanas
Hizo poco más que caminar por los senderos familiares de su infancia, a través de huertos cargados de manzanas, esperando ser cosechadas, y a lo largo del río, donde una vez había imaginado futuros que no guardaban semejanza con el complicado presente en el que ahora se encontraba. Y luchó con preguntas que no tenían respuestas fáciles, examinando su corazón con una crueldad nacida de la necesidad. Ambos hombres le habían escrito, las cartas del duque llenas de humilde contrición y pacientes declaraciones de devoción, la correspondencia de Blackwood marcada por una elegante melancolía y un afecto genuino que le dolía el corazón por la conexión que habían compartido, y leyó sus palabras en la biblioteca donde los libros de su padre le habían enseñado por primera vez que las mujeres podían desear más de lo que la sociedad consideraba apropiado, y comenzó a entender que la elección ante ella no era realmente sobre elegir entre dos hombres, sino sobre elegir en quién se había convertido a través del crisol de toda esta temporada. Recordó a la chica que se había quedado en la periferia de los salones de baile, contenta de ser invisible si eso significaba permanecer cerca de un hombre que nunca la veía, y contrastó esa sombra de sí misma con la mujer que ahora caminaba por estos jardines con la cabeza bien alta, que había aprendido a través de la atención de Blackwood que poseía profundidades dignas de exploración y a través del tardío reconocimiento del duque que merecía ser la primera elección de alguien en lugar de su arreglo conveniente o su consuelo desesperado. El amor del duque, sabía, era genuino ahora, nacido de un verdadero reconocimiento, aunque hubiera requerido el interés de otro hombre para abrirle los ojos, y había algo en sus cartas que hablaba de transformación, de un hombre que había aprendido a ver más allá de las superficies y las convenciones a la persona que había debajo. Pero no podía escapar de la dolorosa verdad de que él había necesitado que ella fuera deseada por otro antes de poder desearla él mismo, y esa base se sentía precaria, construida sobre las arenas movedizas de los celos en lugar de la tierra firme de una devoción de larga data. El amor de Blackwood había sido un despertar y una revelación, una pasión encendida a través de una conexión genuina, pero ahora entendía que él la había despertado para ella misma en lugar de para él, le había enseñado a reconocer su propio valor, aunque sus motivaciones iniciales hubieran estado manchadas por la venganza, y aunque lo apreciaba profundamente, presentía que su historia siempre había estado destinada a ser un capítulo en lugar del volumen completo de su vida. A medida que octubre daba paso a noviembre y la primera helada tocaba los jardines con una belleza cristalina, Arabella llegó a comprender que no podía elegir a ninguno de los dos hombres hasta que primero se hubiera elegido a sí misma. Hubiera reclamado la transformación que ambos habían facilitado, pero que pertenecía enteramente a su propio coraje y crecimiento, y escribió cartas a ambos explicándoles que regresaría a Londres para la pequeña temporada, pero que necesitaba tiempo para entender su propio corazón antes de poder ofrecérselo a nadie más, y en esa paciente reivindicación de su propio albedrío descubrió la fuerza que definiría todas sus elecciones venideras. Arabella regresó a Londres a finales de noviembre, cuando la pequeña temporada trajo de vuelta a la ciudad a una sociedad más tranquila, pero no menos exigente. Y aquellos que la vieron bajar de su carruaje en la residencia de su familia comentaron que algo fundamental había cambiado en Lady Arabella Thornfield, pues ya no se movía con la vacilación apologética de quien intenta ocupar el menor espacio posible, sino con la gracia segura de una mujer que había aprendido su propio valor a través de la soledad y la honesta autoexaminación, y a los pocos días de su llegada había enviado notas tanto al duque como a Lord Blackwood
solicitando reuniones privadas, decidida a enfrentar la elección que tenía ante ella con la claridad que había ganado a través de semanas de contemplación en los jardines otoñales de Derbyshire. Se reunió primero con Blackwood, recibiéndolo en el salón de su familia en una tarde gris, cuando la lluvia surcaba las ventanas y convertía la ciudad en aguadas de movimiento y luz. Y cuando él entró, vio en sus ojos tanto esperanza como resignación, como si ya hubiera adivinado la esencia de lo que ella diría, pero la amara lo suficiente como para escucharlo de sus propios labios. «Despertaste algo en mí que había estado durmiendo», le dijo, su voz firme y amable, mientras estaba junto a la ventana, observando la lluvia. «Y te estaré agradecida por el resto de mi vida, por enseñarme que merecía ser vista, ser deseada, ser elegida con plena conciencia e intención, en lugar de por un arreglo conveniente o un reconocimiento tardío». Y se giró para enfrentarlo entonces, viendo cómo él se mantenía con una cuidadosa dignidad a pesar del dolor en su expresión. Pero ambos sabemos que lo que compartimos fue transformación en lugar de destino. Una pasión nacida de la rebelión y el descubrimiento en lugar del tipo de profunda compatibilidad que sostiene una vida de compañerismo, continuó, cruzando hasta donde él estaba y tomando su mano brevemente entre las suyas con genuino afecto. «Me despertaste para mí misma, Damien, y quizás aún más significativamente, me despertaste para él, para el duque que necesitaba aprender a ver de verdad antes de poder ser digno de ser visto a cambio». La sonrisa de Blackwood fue melancólica, pero genuina, mientras llevaba la mano de ella a sus labios, en un gesto de despedida que contenía más gracia que amargura, y le dijo que había sabido desde el momento en que la hizo reír por primera vez que la estaba enseñando a brillar para otra persona, y que amarla había valido la pena el inevitable dolor de dejarla ir, y cuando se fue. Ella se quedó sola en el salón, sintiendo tanto tristeza como paz, sabiendo que había honrado lo que habían compartido, siendo honesta sobre sus limitaciones. El duque vino a verla la noche siguiente y lo recibió en el mismo salón, aunque la lluvia había cesado y las estrellas ahora perforaban la oscuridad más allá de las ventanas, y vio de inmediato que las semanas desde su confrontación en la biblioteca lo habían marcado tan profundamente como a ella su tiempo en el campo, pues había una humildad en su porte que hablaba de una transformación genuina en lugar de un castigo temporal, y cuando él comenzó a hablar, ella levantó la mano para detenerlo, necesitando decir lo que había ensayado en su corazón antes de que sus palabras pudieran doblegar su resolución. «Si he de considerar su cortejo», dijo en voz baja, sus ojos sosteniendo los de él con una honestidad inquebrantable, «debe entender que no seré la mujer que espera pacientemente en las sombras, esperando migajas de su atención, ni seré el premio que ganó por la motivación de los celos, pues he aprendido que merezco ser la primera y constante elección de alguien, ser vista completamente y amada en consecuencia, y cualquier cortejo entre nosotros debe construirse sobre esa base, o se desmoronará bajo el peso de mi propio autoconocimiento». Vio lágrimas brillar en sus ojos mientras él asentía, y cuando finalmente habló, su voz era áspera por la emoción mientras le decía que entendía, que pasaría el tiempo que fuera necesario demostrando que había aprendido a verla de verdad, que ella valía cada momento de cortejo paciente y humilde demostración, y en ese momento de entendimiento mutuo, Arabella sintió el primer y frágil brote de esperanza de que quizás, con tiempo y esfuerzo genuino, podrían construir algo real y duradero de las cenizas de lo que se había perdido.
El cortejo del duque a Arabella se desarrolló a lo largo de los meses de invierno con una paciencia e intencionalidad que hablaban de una transformación fundamental, pues llegaba a su residencia cada martes y viernes por la tarde precisamente a las 3 en punto, llevando no flores ni joyas, sino libros que pensaba que a ella le podrían gustar, volúmenes de poesía, filosofía e historia natural que demostraban que había escuchado sus observaciones sobre el mundo y recordaba lo que encendía la luz en sus ojos. Y se sentaban en el salón de su familia con su madre como chaperona y discutían ideas con el tipo de igualdad intelectual que Arabella nunca había imaginado posible con un hombre de su posición, sus conversaciones abarcando desde los movimientos de reforma que barrían el Parlamento hasta las novelas góticas que ella confesaba leer en secreto y las teorías sobre el mundo natural que antes había mantenido ocultas por temor a parecer poco femenina. Asistía a los mismos eventos benéficos que ella favorecía, no los bailes deslumbrantes donde una vez había sido el centro de atención, sino las reuniones más pequeñas organizadas para recaudar fondos para orfanatos y escuelas para los pobres. Y escuchaba mientras ella hablaba apasionadamente sobre la necesidad de una reforma educativa y los derechos de aquellos que la sociedad consideraba indignos de atención, y en lugar de tratar sus preocupaciones con condescendencia, se involucraba seriamente con ellas, haciendo preguntas reflexivas y luego haciendo donaciones sustanciales a las causas que ella defendía, asegurándose de que el crédito fuera para la visión de ella en lugar de para su riqueza. En un recital en enero, donde le habían pedido a Arabella que tocara el pianoforte, algo que siempre había hecho competentemente, pero sin una distinción particular, el duque se sentó en la primera fila y la observó con una atención tan completa que se sintió vista de una manera que hizo que sus dedos se movieran sobre las teclas con una confianza recién descubierta, y después él no le dijo que tocaba maravillosamente, como los hombres solían hacer cuando no querían decir nada con ello, sino que podía oír en su interpretación de la sonata la misma profundidad contemplativa que había llegado a reconocer en su conversación, que su música revelaba el paisaje interior de un alma que apenas comenzaba a comprender y que esperaba pasar toda una vida explorando. Cuando los chismosos de la sociedad susurraban que Lady Arabella Thornfield había sometido al duque de Ashworth, él los corrigió públicamente en una cena, declarando claramente que Lady Arabella no había hecho nada tan pasivo como llevarlo a ninguna parte, sino que le había mostrado, a través de su propia fuerza y aplomo, lo que significaba ver verdaderamente a otra persona, y que él estaba comprometido en el humilde trabajo de demostrarse digno de ser visto por ella a cambio, y sus palabras silenciaron a los chismosos mientras hacían que el corazón de Arabella se contrajera con una cautelosa esperanza. Le escribía entre sus reuniones programadas cartas que no se parecían en nada a las apasionadas declaraciones que había escrito durante su retiro en Derbyshire, sino que contenían observaciones sobre sus días, preguntas sobre sus pensamientos en asuntos tanto triviales como significativos, y lentamente, página a paciente página, construyó una base de amistad genuina bajo la posibilidad romántica que flotaba entre ellos como la primavera esperando más allá del agarre del invierno. En marzo, cuando los primeros azafranes brotaron de la tierra en los parques de Londres, Arabella se dio cuenta de que en algún punto de las semanas acumuladas de atención cuidadosa y conversación genuina, de ser vista, escuchada y valorada precisamente por quien era, en lugar de por quién sería conveniente para él casarse, había comenzado a confiar no solo en sus palabras, sino en su transformación, y la frágil esperanza que había sentido en noviembre había crecido hasta convertirse en algo más sustancial,
una creencia de que quizás podrían construir juntos algo que ninguno de los dos podría haber creado solo, una asociación nacida de una comprensión ganada con esfuerzo en lugar de una atracción fácil o un arreglo conveniente. El duque le propuso matrimonio a Arabella en una suave tarde de abril en los jardines de su finca familiar, donde las glicinias caían en cascada sobre antiguos muros de piedra y el aire llevaba el aroma verde de la posibilidad, y no se arrodilló con un gesto teatral ante testigos reunidos como lo había hecho con Caroline, sino que tomó sus manos entre las suyas mientras caminaban solos por senderos bordeados de rosas tempranas, y le dijo con una certeza tranquila que había pasado los últimos 5 meses aprendiendo a verla por completo, a comprender la profundidad de su mente y la fuerza de su espíritu y la gentil fiereza de sus convicciones, y que ya no podía imaginar un futuro en el que ella no fuera su compañera en todos los sentidos de la palabra, su igual intelectual y la verdadera compañera de su corazón, la mujer que le había enseñado, a través de su propio aplomo ganado con esfuerzo, lo que significaba valorar verdaderamente a otra alma humana. La aceptación de Arabella no llegó con una gratitud llorosa, como si él le estuviera confiriendo un gran favor, sino con la certeza tranquila de una mujer que conocía su propio valor y reconocía en su propuesta el encuentro de 2 almas transformadas, y cuando dijo que sí, también le dijo que esperaba que su matrimonio fuera una asociación de iguales genuinos, que no se desvanecería en el fondo de su vida, sino que continuaría persiguiendo su trabajo caritativo y sus intereses intelectuales y su propia visión de lo que significaba el propósito, y él le aseguró que no deseaba nada menos que exactamente ese tipo de matrimonio, que su fuerza e independencia eran precisamente lo que amaba, en lugar de cualidades que debían ser disminuidas por el bien de la convención. Su boda tuvo lugar en junio, cuando Londres florecía con la plena promesa del verano, y Caroline fue la dama de honor con una alegría que no contenía rastro de amargura o arrepentimiento, pues había encontrado su propia felicidad con un caballero cuya bondad tranquila se adaptaba a su naturaleza gentil mucho mejor de lo que la intensidad del duque jamás podría haberlo hecho, y cuando abrazó a Arabella antes de la ceremonia, le susurró que había sabido, incluso en aquellos primeros días, cuando aceptó la primera propuesta del duque, que el corazón de su amiga más querida le pertenecía a él, y estaba agradecida de que ambos hubieran encontrado el coraje para reclamar el amor que merecían en lugar de conformarse con un arreglo conveniente. Lord Blackwood asistió a la boda con una gracia sorprendente. De pie entre los invitados con una sonrisa melancólica que hablaba de una felicidad genuina por la alegría de Arabella, aunque reconocía su propia pérdida, y cuando felicitó al duque después, no había rastro de su antigua enemistad, sino un respeto mutuo, nacido de haber sido ambos transformados por la misma mujer notable, y el duque le estrechó la mano con sincera gratitud por el papel que Blackwood había desempeñado en despertarlos a todos a verdades más profundas sobre el amor, la valía y el coraje necesario para elegir auténticamente en lugar de convenientemente. 3 años después, cuando el duque y la duquesa de Ashworth asistieron al apogeo del baile de apertura de la temporada londinense, aquellos que recordaban aquella velada anterior en la que Lady Arabella Thornfield había permanecido invisible en la periferia, observando a su mejor amiga recibir la propuesta del duque, no pudieron evitar maravillarse de la transformación, pues la duquesa se movía por el deslumbrante salón de baile con una gracia segura, su mano descansando con facilidad en el brazo de su esposo, y la forma en que él la miraba hablaba de una profunda asociación y una devoción genuina, de un hombre que había aprendido a ver de verdad
y estaba agradecido cada día por el regalo de ser visto a cambio por una mujer que había descubierto su propio valor a través del doloroso viaje de reclamarlo. Los años que siguieron trajeron transformaciones que se extendieron desde aquella temporada crucial en que los corazones invisibles se hicieron visibles y los arreglos convenientes dieron paso al amor elegido, pues el duque y la duquesa de Ashworth construyeron juntos una asociación que se hizo legendaria en la sociedad no por su drama romántico, sino por su tranquila profundidad, la forma en que trabajaban codo con codo en las causas benéficas que ella defendía y las reformas que él ahora perseguía con la visión de ella guiando su influencia. Y aquellos que los observaban en las reuniones veían cómo él todavía la miraba a través de salones abarrotados con el asombro de un hombre que no podía creer su fortuna de ser verdaderamente visto y elegido por tal mujer, mientras ella se movía por el mundo con la confianza de alguien que había aprendido su propio valor a través del crisol de reclamarlo. Caroline floreció en su propio matrimonio con el caballero gentil, cuya bondad siempre se había adaptado a su naturaleza mucho mejor de lo que la grandeza ducal jamás podría haberlo hecho, y la amistad entre las dos mujeres se profundizó en algo más rico de lo que había sido cuando las verdades, no dichas, habían creado distancia entre ellas, pues ahora podían hablar honestamente sobre sus corazones y sus elecciones y apoyarse mutuamente con la sabiduría nacida de haber elegido ambas auténticamente en lugar de convenientemente. Incluso Lord Blackwood encontró su redención a través de la extraña alquimia de esa temporada transformadora, pues haber amado a Arabella genuinamente, aunque brevemente, había despertado en él una capacidad para el sentimiento auténtico que había creído perdida por el cinismo, y en años posteriores se le conoció no como el enemigo del duque, sino como un amigo de confianza para ambos, un hombre que había desempeñado su papel en una historia más grande de transformación y había salido de ella mejor de lo que comenzó. Querido oyente, quizás reconozcas en este relato la verdad que vive en todas nuestras historias, que pasamos gran parte de nuestras vidas invisibles para quienes nos rodean y a veces, incluso para nosotros mismos, desempeñando roles que creemos que debemos representar, mientras nuestro yo auténtico espera, sin ser reconocido, en las sombras de lo que creemos que se espera. El peligro de no ser visto no es simplemente que otros no reconozcan nuestro valor, sino que comenzamos a creer que no tenemos ninguno, que nos desvanecemos en nuestras propias periferias y observamos cómo se desarrolla la vida para otros mientras asumimos que nuestros deseos son demasiado insignificantes para ser expresados o nuestros sueños demasiado tontos para ser perseguidos. Sin embargo, la transformación se vuelve posible en el momento en que elegimos ser vistos, incluso cuando ser notado trae escándalo o disrupción o la incómoda disolución de lo que era seguro y familiar, pues a veces el mayor acto de coraje es simplemente negarse a permanecer invisible para nosotros mismos, reclamando un espacio en nuestras propias historias en lugar de servir meramente como escenario en las narrativas de otros. Si te encuentras en la periferia observando a otros recibir lo que tu corazón desea en secreto, sabe que tu historia no tiene por qué terminar en una resignación silenciosa, que tienes permiso para salir a la luz de tu propia vida y afirmar que tus sentimientos importan y que tu valor existe independientemente de si alguien ya lo ha reconocido. Las más grandes historias de amor, las asociaciones más verdaderas, las alegrías más profundas, no se encuentran en arreglos convenientes o elecciones seguras, sino en el aterrador y hermoso trabajo de permitirnos ser vistos plenamente
y elegir a aquellos que han hecho el difícil trabajo de aprender a vernos verdaderamente a cambio, no como reflejos de sus necesidades o soluciones convenientes a sus problemas, sino como almas humanas completas que merecen un reconocimiento genuino y un amor auténtico. Que encuentres el coraje para salir de las sombras de tu propia historia. Que descubras la fuerza para reclamar tu valor incluso cuando nadie más lo haya nombrado, y que descanses esta noche sabiendo que la transformación siempre es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para elegir ser vistos en lugar de permanecer a salvo. Esta ha sido una historia del narrador nostálgico, y si ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte y compartirla con alguien que necesite que le recuerden que merece ser el protagonista de su propia y hermosa historia, en lugar de simplemente el personaje secundario en el arreglo conveniente de otra persona.